Ante esta realidad fue acertado no solo rechazar la imposición, sino renunciar a seguirles el juego del engaño, la farsa y la simulación propios de la política tradicional mexicana. Esto es lo que más les molesta, el que no entremos al molde. Por eso vociferan que no somos una izquierda moderna, cuando en realidad lo que quieren es que aceptemos negociar o transar con la voluntad popular, y eso nunca. Aceptar las reglas del actual régimen implica no solo un acto de traición al pueblo de México, sino posponer indefinidamente el cambio democrático y resignarnos impotentes ante las tropelías de las élites económicas y políticas secuestradoras de las instituciones públicas. Me han atacado sin tregua porque dije al diablo con sus instituciones, pero no fuimos nosotros quienes las echaron a perder, fueron ellos. Quizá debí ser más preciso y decir al diablo con las ruinas de instituciones que nos quieren imponer luego de envilecerlas y desmantelarlas. Afortunadamente, hoy somos millones los mexicanos que no estamos dispuestos a aceptar más atropellos. Por eso ha sido y es muy importante optar en primer término por la conformación del gobierno legítimo y paso a paso, sin falsas ilusiones y sin atender burlas despreciables, seguir construyendo la nueva república y las instituciones democráticas que le corresponden. Los poderosos se imponen con el dinero, el prejuicio racista y clasista, las injusticias, la ilegalidad y la manipulación de muchos medios de comunicación. Trabajan contra los intereses populares y, para no ir más lejos, ahí están los aumentos de la leche, el diésel y la gasolina. Nosotros, por el contrario, solo disponemos de lo mero principal, la voluntad de cambio de millones de personas libres y conscientes. Tenemos de nuestro lado, y lo decimos con orgullo, con alegría y entusiasmo, a ese sector inmenso del pueblo mexicano que tiene hambre y sed de justicia, como dijo bíblicamente en su tiempo el prócer de la democracia, Francisco I. Madero. El gobierno legítimo que hoy toma protesta comienza una transformación democrática a fondo. El propósito fundamental del gobierno legítimo, reitero, será proteger los derechos del pueblo, defender el patrimonio de todos los mexicanos y la soberanía nacional. Este gobierno, cuyas instituciones nacen de la voluntad general, ha de elaborar iniciativas de ley que promoverán los legisladores del Frente Amplio Progresista y diseñará estrategias que protejan el patrimonio nacional y los intereses de las mayorías. También propondremos a los gobiernos municipales y estatales afines políticas de desarrollo social en beneficio de los sectores más pobres y excluidos. Precisamente,
ya estamos elaborando una propuesta al nuevo gobierno del Distrito Federal para que implemente un mecanismo y aquí en el Distrito Federal la leche liconza siga costando $3.50 y no $4.50 como quiere la derecha reaccionaria. Estoy seguro que Marcelo Ebrard, con su sensibilidad social y política que lo caracteriza, sabrá responder con lealtad a los pobres de la Ciudad de México. Saludo también al actual jefe de gobierno, a nuestro compañero Alejandro Encinas. Hemos constituido un gabinete con mujeres y hombres honestos y comprometidos con las mayorías y las minorías legales y legítimas. Son 6 hombres y 6 mujeres los que me acompañarán en el desempeño del gobierno. Ofrecí eso durante la campaña, que iba a haber igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y lo estoy cumpliendo. Este equipo formulará diagnósticos de los principales problemas del país y propondrá soluciones o recomendaciones según sea el caso. Por ello, desde hoy anunciamos las primeras 20 medidas de este gobierno del pueblo. 1. Impulsaremos un proceso para la renovación de las instituciones públicas, junto con la comisión creada para este fin por la Convención Nacional Democrática. Llamaremos a un debate nacional y promoveremos un plebiscito para la elaboración de un nuevo marco constitucional. 2. Defenderemos el derecho a la información y demandaremos la apertura de los medios de comunicación a todas las expresiones de la sociedad. De manera particular, estaremos atentos a la decisión que tome la Suprema Corte ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de senadores contra la llamada Ley Televisa. Pero como no confiamos en el recto proceder de la mayoría de los ministros, de todas maneras presentaremos en su momento una iniciativa de reforma que garantice la pluralidad y haga posible la democratización de los medios de comunicación. 3. Atenderemos el grave problema migratorio, insistiendo en el cambio de la política económica para la generación de empleos en nuestro país. Nos opondremos a la construcción del muro fronterizo y protegeremos del maltrato, la discriminación y la violación de los derechos humanos a los mexicanos que se han visto obligados a ir a trabajar a los Estados Unidos. 4. Denunciaremos permanentemente cualquier injusticia y vigilaremos la actuación de ministerios públicos, jueces, magistrados y ministros que solo se dedican a legalizar los despojos que comete el fuerte frente al débil y a garantizar impunidad para los delincuentes de cuello blanco. Y reafirmamos que sin justicia no es posible que haya seguridad pública, ni tranquilidad, ni paz social. También decimos que no se puede enfrentar al crimen organizado si no se aplica la ley por parejo y solo se castiga a una banda para proteger a otra. Reiteramos
que no permitiremos la utilización del ejército o de las policías paramilitares para reprimir la inconformidad del pueblo que lucha por la justicia y la libertad. Desde aquí volvemos a expresar nuestra solidaridad con el pueblo humilde y digno de Oaxaca, que es víctima de la represión, y demandamos la destitución de Ulises Ruiz, ese gobernador cacique y siniestro, así como el retiro de la Policía Federal Preventiva y el castigo a los responsables de los asesinatos. 5. Enviaremos a los legisladores del Frente Amplio Progresista una iniciativa de ley para elevar a rango constitucional el combate a la corrupción y hacer valer la austeridad republicana. Es indispensable considerar como delito grave el influyentismo, el conflicto de intereses, el nepotismo y el hacer negocios al amparo del poder público. También debe definirse un límite a los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los 3 poderes de la Unión y de todos los niveles de gobierno. Es inaceptable que un ministro de la Corte esté recibiendo alrededor de 500,000 pesos mensuales, por solo poner un ejemplo. Asimismo, deben cancelarse las pensiones millonarias a los expresidentes de México. Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. 6. No permitiremos que se cobren más impuestos a los pobres y a las clases medias y se mantengan los privilegios fiscales a los potentados e influyentes. Rechazamos el cobro del IVA en medicinas y alimentos y cualquier reforma fiscal regresiva. Por el contrario, promoveremos ante el Congreso de la Unión que se lleve a cabo una auditoría a la Secretaría de Hacienda, en particular al SAT, porque los privilegiados de México, protegidos por el gobierno, sencillamente no pagan impuestos, o cuando los pagan se los devuelven. 7. En los próximos días se enviará a los diputados del Frente Amplio Progresista un proyecto de presupuesto de egresos para el 2007 que reoriente el gasto público a la educación, la salud, la creación de empleos y el bienestar de la población. Recordemos que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto público y que mucho pueden hacer nuestros legisladores para reducir el dispendio, el gasto corriente, el pago de intereses por el FOBAPROA y garantizar mayores recursos al campo, a las universidades públicas y a estados y municipios. 8. Pasado mañana, miércoles, por la importancia que tiene enfrentar a los monopolios económicos vinculados al poder que lesionan impunemente la economía popular y de las clases medias, presentaremos a los senadores del Frente Amplio Progresista una iniciativa de ley de precios competitivos que reglamente el artículo 28 de la Constitución y acabe con los exagerados cobros de bienes y servicios en nuestro país. Es inaceptable que los mexicanos paguemos por el cemento gris 223% más que los estadounidenses, 260% más por el internet
Banda ancha, 312% más por teléfono celular, 65% más por teléfono de línea fija, 230% más por llamadas de larga distancia nacional, 116% más por electricidad residencial de alto consumo, 131% más por electricidad comercial, 36% más por electricidad de alta tensión, 5% más por la gasolina magna, 18% más por la gasolina premium, 178% más por la tarjeta Banamex Classic, 115% más por la tarjeta Bancomer Visa, 116% más por Cablevisión Básica, 150% más por crédito a la vivienda y 26,000% más por comisiones bancarias a compras con tarjeta en almacenes. Y todo ello a pesar de que el salario mínimo en México es 90% menor que en Estados Unidos. No podemos permitir que esto siga ocurriendo. De aprobarse esta ley de precios competitivos, millones de consumidores mexicanos obtendrían ahorros equivalentes a más del 10% de sus ingresos. 9. Crearemos la Comisión de la Verdad para investigar el fraude en FOAPROA, los recates a carreteras, a la banca de desarrollo y a los ingenios azucareros. Asimismo, revisaremos todos los contratos de crédito y la construcción de obras realizadas mediante los llamados pidiregas en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. 10. Protegeremos a los productores nacionales ante la apertura comercial indiscriminada y sin límites. Particularmente, se impulsará un plan de acción para impedir que en el 2008 se aplique la cláusula del Tratado de Libre Comercio que permite la libre importación de maíz y de frijol, lo cual significaría un golpe definitivo a 4 millones de familias campesinas. 11. Defenderemos el derecho constitucional a un salario justo. Hoy en día, de 42 millones de mexicanos en edad de trabajar, 16 millones obtienen menos de 30 pesos diarios. Actualmente, diversas organizaciones sociales, sindicales y académicas han iniciado una campaña en defensa del salario mínimo constitucional, que originalmente fue concebido como un instrumento para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, de los trabajadores. Anunciamos nuestro apoyo a esta campaña a favor de la remuneración justa y digna a todos los trabajadores del campo y la ciudad. 12. Lucharemos porque los trabajadores del sector informal de la economía, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, los comerciantes ambulantes, entre otros, gocen de protección legal y tengan derechos a la seguridad social. 13. Defenderemos la autonomía sindical y promoveremos la democratización en los sindicatos. De manera particular, lucharemos porque se respete el derecho al voto libre y secreto en la elección de dirigentes sindicales.